Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Chacón. Seguimos en Aviches y vamos a ver otra vez el libro de Fundamentos del Ajedrez de Capablanca. Estamos en la parte de estrategia de los finales de partida y vamos a ver una parte o el final de la partida de Capablanca contra Kupching. En esta estamos viendo cómo tenemos finales donde tenemos una superioridad, por ejemplo, aquí en estructura. Aquí tiene cuatro islas de peones y el blanco tiene tres, ¿verdad? Vemos que tiene un solo peón doblado por dos peones doblados de las negras. Estamos viendo que siempre que tienen una debilidad, hay que buscar generar otra. Entonces, torre 4, ponemos una pieza donde no nos la puedan, tenemos la columna, en eso se basa la ventaja del blanco, nos la van a pelear y fíjense cómo está el plano. Una vez que tenemos aquí, cercamos al rey, si hace otra jugada, por ejemplo de 5, tenemos aquí torre G4 y da jaque. Perdón, torre G4 y rey E2. Y a lo que juegue, esta torre ya es libre y va a tener la manera de amenazar los peones de los flancos. Le gana un tiempo a grandes rasgos. Aparte, ya tiene otra debilidad. Por ejemplo, si hace F5, aquí igualmente se va a la séptima a amenazar. Y aunque le ganen un peón, tiene la ventaja de que gana el peón del flanco de dama, el peón de torre. Entonces, bueno, seguimos aquí, igual que en el tema pasado, el blanco se va a molestar y lo interesante es esta parte, un torre a 5. Esa es la jugada fuerte. ¿Por qué? Porque lo deja en un estilo de Sudsban. Vamos a decir que forza al negro. Aquí vemos que los avances se quedan limitados y el único avance que tiene es con el peón de D, ¿verdad? Entonces lo forza a hacer de 5. Pero si lo forza a hacer de 5, deja C6. Débil. C4, no le conviene cambiar. Si hace D4, si hace D4, y fíjense cómo B4 y no cambia, sino hace torre a 6 con la amenaza de B5 muy fuerte. Y aquí casi casi que ya está ganando. Entonces, fíjense cómo al C4 tienen que hacer rey de 6, C5, fija la estructura y aunque con F5 lo está forzando a cambiar, lo tiene que cambiar porque este F4 se pone un poco peligroso porque le quita la vía al blanco de tener contrajuego. Bueno, no contrajuego, sino una entrada. Entonces cambia, cambia y F4. ¿Se fijan? Y tiene también torre A6 con opción, pero bueno, F4. Dice, comenta Capablanca que hay veces que se nos van algunas oportunidades. Él veía como torre A6, que era más fuerte. ¿Por qué? Porque ya fijaba, pues está atacando a dos con una misma pieza. Entonces, por eso torre A6 era más fuerte. Aún así, siento yo que, bueno, o sea, que puede ser peligroso indagar con el rey, dado que con esta pieza está fijando. Pero bueno, o sea, la idea de Capablanca es que a veces se nos dan buenas jugadas, y esa fue la primera. Después lo vamos a ver como un módulo, pero bueno, F4, rey C8, y aquí dice, segunda vez, torre A3 es más fuerte, y aunque tenga torre B8, B3, si se fijan, aquí están un poco, no vamos a decir que mal las piezas, pero sí, sí, sí no son las mejores casillas. En cambio, el rey sí tiene un camino, ¿verdad? Y está amenazando. O sea, todavía.
tiene que hacer otra jugada donde protege ese peón, por ejemplo, rey B7, B4, y aunque se vaya a la esquina para dejar a la torre, torre B3. Y va a haber un momento dado en que puede haber un plan de buscar con el rey o, ya lo veremos, ir con el rey blanco hasta A3 y pasar la torre, ¿verdad? Y digo para A3 porque tiene también camino de entrada. Entonces, no fue así. No hizo torre A3 que dice que es más fuerte, entonces dice rey D2 y aquí ya se ve igualado, entonces ya tiene rey B7 y ya está protegiendo. Y aunque se hace torre A3, ya la torre neutraliza un poco. Todavía tiene la entrada de este rey de buscar por el flanco, puede, puede buscar entrar ahí y esta torre está plenamente a la defensiva. ¿Se fijan? Entonces, el rey negro va a buscar para liberar a la torre, sin embargo, aquí ya tiene una ligera ventaja el blanco. Ahora, este torre H5 es muy importante porque la única vía para pelear es irse a G7 y entrar. Y aquí ese torre G5 es muy bueno. Torre F7, va el blanco y se fijan, cada rey, o sea, perdón, el rey blanco lo que quiere es entrar y buscar amenazas. La torre está activa, la torre blanca está activa, la torre negra no se ha activado y el rey está en una posición donde, pues un estilo de, bueno, de casillas ligadas, de B7 a 5 para no dejarlo entrar. Y fíjense cómo ahora mueve los peones y se genera, fíjense, aquí lo que dice es que esta parte dice, después de B4 tenía rey A7 y dice que aguantaba más con rey A7, pero después viene torre G7 y es fuerte, ¿verdad? O sea, tenía torre A7, rey A7 interesante, sin embargo, torre G7 también es muy fuerte. Hace torre F6 y aquí hace B5 y aquí dice tercera imprecisión, porque con torre G7, con la misma idea, en vez de B5, era muy fuerte, amenaza un peón y poco a poco lo está dejando sin casillas, ¿verdad? Y va a amenazar otro peón, amenaza uno o dos peones. Aquí ya el negro está más débil, bueno, está sobrecargado, pero bueno, no hizo torre G7. Entonces, si se fijan ahora, las blancas parece que están perdiendo la ventaja. Hay oportunidades de tabla. Y fíjense cómo C6, aún así el rey negro no tiene las mejores casillas. O sea, el rey negro está muy pasivo, pero aunque te coman el peón, aquí puedes seguir dando jaques en la séptima. Entonces, el rey, el rey blanco, o sea, no lo forza. Aquí todavía debe haber hecho jaque, no lo hace. Y cuando se come el peón, entonces ahora sí ya está perdido. Torre 7, fíjense, aunque se coman los demás peones, aquí no puede irse para B4, para C5, perdón, porque viene torre C4 y le gana un tiempo. Pero fíjense que no puede defender o sea, no puede defender la casilla de coronación. Algunas veces nos pasa que nos vamos por los peones y no vemos que en el número de, fíjense, en el número de movimientos, al comerse el peón de H7, está coronando en 3. Entonces, ya aquí fue trámite. Llega un momento en que se escapa, le da jaque, cambia. Y aunque se come algunos peones el negro, no logra avanzar los peones negros, o sea, sus peones, y amenazar, porque dos peones, digamos, en quinta o dos peones en sexta ya superan a la torre. Sin embargo, está muy lejos de eso. Entonces ya pierde la partida. Ahora vamos al análisis.
ya con el módulo. Fíjense cómo tiene una ligera ventaja, ni siquiera es grave, pero el negro jugó muy a la defensiva. Nunca se activó, no, nunca buscó hacer un torre B8 o así en esas casillas. Fíjense, torre 6 está bien, torre 3 y aquí dice que si ya tienes, o sea, ya tienes la torre 6 dice que torre B8 es mejor. Entonces, no, torre 8 no tiene tanta potencia esta torre, dado que en los cambios esta torre nomás tiene estas dos casillas. Y no, nunca se fue a B8. Rey F1, aquí dice que torre D4 es más fuerte, con las ideas que hemos visto de los cambios, ir a F2. Entonces vamos a ver una pequeña línea, torre D4. Vamos a ver qué pasa si torre por, fíjense, al torre por, que sería lo que jugaría alguien, ya viene rey F2 y cuando se quite el torre A4 que ya hemos visto y fíjense la ventaja que le da, 1.5 al comerse un peón y dejar un peón pasado. Entonces ese torre D4 es fuerte, no te puedes comer el peón, entonces haces D6 y sigues molestando y fíjense cómo ahora sí, torre por E3, pero sin embargo, ya que no está defendido, F por, torre por D4, no se lo come si no se activa. Fíjense, si no se activa, sigue dando ventaja. Entonces, muchas veces limitar y sabe que se va a comer algún peón. B4, 2, y bueno, es una línea algo así que de máquina que es interesante, pero vamos bien. Ok, hace torre 8, rey F1. En vez de torre D4, vimos que el blanco también tenía jugaditas. Aquí dice que lo deberías de seguir evitando. C5, rey E2 está bien, y no hace C5. Aquí ya aún así marca poquita ventaja. Entonces, rey E7, esa dice que tiene, o sea, aquí ya torre A4, dice que te tienes que ir por o sea, por el contragolpe para buscar comerte este peón y pasar la H. Yo supongo que para eso se busca. En vez de estar a la defensiva, aquí dice que F4 es la. Fíjense que qué interesante. Torre A5, ahora, a mí se me hace que Torre A5 tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, vemos como la máquina nos dice F4, dice C5, Torre A5, ¿verdad? Vamos a ver esta línea de 6, A3. Ahora, no creo que si alguien se vaya, como dice la máquina, ¿verdad? O sea, si ya estás en A8, pues no creo que a alguien se le ocurra, ya tienes rato ahí, ya se estás defendiendo. Qué curiosa jugada, fíjense cómo nos dice. Entonces, aquí como que se está quedando sin jugadas, cualquier jugada debilita. Entonces vamos a ver, ahora vamos a pensar, rey C6, por ejemplo, torre A6 se ve fea. Vamos a pensar en rey D5, pero D4 se está quedando un poco sin jugadas buenas. Entonces vamos a, bueno, C6, creo que sí es F4, o sea, entonces C5 no creo que haya sido tan buena jugada, entonces no la puede hacer. ¿Por qué? Porque como vimos, se queda, o sea, ya te quedas sin posibilidades. Vamos a pensar, o sea, por ejemplo, el rey C6, B4, o sea, y ya, aunque le quiten los pienes doblados, qué interesante, ya estás, o sea, ya esta torre se ve muy dominante. Ya puede ir para acá, ya puede hacer varias amenazas, ya puede venir a C5, por ejemplo, C rey D6, D4, A6, ok, ya se vino, pero fíjense, centralizada, rey C6, torre H5, que la torre hace lo mismo, torre H8, ok, sería una jugada lógica, vamos a ver, está, está
Al hacer torre H5, fíjense que está generando, entonces tiene que ser rey de 6 y ya pierde un peón. Ok, bueno, esa fue una línea. Torre A5, D5. Aquí dice, es que sí, o sea, dice que te tienes que ir por el contragolpe. Torre por A7, torre G2, y eso no se lo come luego, luego. Bueno, no, sí, sí se lo come. Y dice que este era lo mejor para las negras, buscar ese contragolpe. ¿Por qué? Porque tú tienes peón pasado, pero yo también tengo peón pasado. Y me imagino que es avanzar y irte para atrás del peón. Irte para atrás del peón y en eso cuidas la casilla de coronación. Es lo que yo pensaría. Bueno, no fue así. Entonces estamos en esta. Ok, D5. 5 dice que no fue bueno. Entonces C4. Sigue dando F4 como la jugada clave, a lo mejor también para forzar a los cambios. Sigue diciendo que se tiene que activar. Entonces, esta torre A8 fue la que, o sea, que quedó muy pasiva. La jugada que hizo C4, rey de 6, sigue diciendo F4, C5 y otra vez. Aquí dice que aquí sigue con la ligera, pero no tanto. O sea, no es tan contundente. Ahora, bueno, Capablanca siempre está jugando con la ligera ventaja. O sea, el peor resultado que tiene es tablas. Y ese muchas veces nosotros debemos de trabajarlo. D4, esa jugada no es buena. ¿Por qué? Porque fíjense cómo, si antes el torre A3 cuando vimos era una jugada interesante, el torre D4 también, perdón, el torre A4 para ir a molestar estas partes. Ahora, bueno, siempre esta torre va a estar, aunque pasiva, defendiendo, ¿no? Pero bueno, le quita versatilidad. El D4, sin embargo, está bien. F5, torre por E6, torre por. Fíjense que aquí dice rey E3. Vamos a ver la línea de rey E3. Dice que A6, rey F4, H5, H4 fijando, rey E7, 3, esa es interesante. Torre A3, vamos a ver. Yo hubiera pensado rey G5, ¿verdad? Pero tiene torre G8 jaque, y lo come. ¿Qué pasa si se lo come? Ah, pues mata entonces. A rey F6. Entonces, hay que tener cuidado ahí. ¿Qué tan, de verdad? Nos habíamos dicho que maten el rey E3, 5, y aquí yo torre A3, ¿verdad? Aquí está, ya está analizando otra parte. El rey E5, sin embargo, no está tan claro. Bueno, torre por, peón por, y aquí la que jugó, ¿verdad? F4. F4 da totalmente ya, o sea, dice que es tablas. Rey C8, fíjense cómo cambia. Vamos a ver el torre A3, ¿qué dice? Torre A3, torre B8, D3. Esto ya lo había visto Capablanca, rey D7. Aún así, rey C8. Fíjense, interesante, está el B4 volando. No se mete para acá, como había analizado Capablanca. Capablanca sí analiza que si se va a 8, aún así es tablas. O sea, bueno, mantiene la ligera. Bueno, en ese tiempo mantenía torre G8 y luego ya busca, ¿ves? Torre G6. Entonces, bueno, ya vimos que en esta parte creo que las negras tienen, por cada jugada del blanco, si tienen una forma de neutralizar. Entonces ya nada más vamos a ver cómo, cómo sucedió, porque vamos a ver, ok, hasta aquí, el rey B7 dice que, increíblemente que con el rey 2 dice que el rey B7 le da ventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que buscar torre por A7, torre por B2. Ok,
tiene que buscar y de hecho se ve peligroso para el blanco, ¿verdad? Pero bueno, con este peón pasado puede jugar. Ok, entonces D7, torre A3 y aquí señala que hay ventaja y todavía se pierde. Torre G3 dice que le tiene que ganar la columna. Fíjense que como, y aún que son partidas de un experto en los finales, bueno, y gracias al móvil, la verdad, tenemos ahora sí que la posibilidad de ver que algunas jugadas pudieran ser mejor, ahora, ahora sí que mejor concebidas o la palabra es encontradas, porque, bueno, en una partida de ajedrez siempre está, siempre hay un equilibrio de fuerzas. Entonces, haces una jugada no tan activa o que parece buena, o sea, fíjense, este torre G3, o sea, increíblemente ofrecer un cambio te hubiera dado, o sea, la posibilidad de ganar. Pero bueno, torre G3 yo la veía bastante. Ahora, bueno, hay que defenderse, ¿verdad? Bastante, bastante lógica. Increíblemente, también, o sea, fíjense las jugadas tipo máquina, que torre G1, o sea, tienes que irte, o sea, bueno, y no está, esta no es tan de esas de que es como que tan difícil de ver, porque conceptualmente, pues es buscar una torre activa, ¿verdad? Aunque, ¿cuál es la idea? De convertir los peones para, si él tiene un peón pasado, el negro también tiene un peón pasado. Se me hace difícil de ver por eso, porque una vez que comes está a 5 casillas de coronación. Entonces, comerte estos peones también es como que no tan fácil. Pero bueno, sí, torre G7 y fíjense cómo, o sea, aquí dice que B3, o sea, no sé por qué quiere que defienda estos peones, porque dice que todavía torre G1 puede ser, o sea, puede ser interesante. Hacer rey E2, rey A6 y fíjense, o sea, como el blanco, recordemos que esto es en potencia, cada vez que hace una jugada defensiva pierde potencia y le da más posibilidades al blanco. Fíjense cómo va. Y jugadas defensivas que parece que están protegiendo, le dan, o sea, más posibilidades al blanco. Y ya, o sea, poco a poco. Rey 7, torre G5, fíjense cómo va. ¿Por qué? Porque el blanco sigue manteniendo una posesión activa, dando una ventaja muy, muy superior. Como en un cambio, y como el torre G7 que decía, sí, tenía razón. Como el torre G7, o sea, mantenía esa posibilidad y dejaba, o sea, dejaba sin casillas casi al negro. Entonces sí, bueno, aquí cerramos esta parte porque es donde Capablanca dice, bueno, se me escaparon alrededor, no las contó él, pero yo, fueron como 3 oportunidades. Aún así, o sea, estamos jugando con concepto, pero nos pueden quitar la ventaja que tenemos. Entonces, cerramos con este torre G7 que Capablanca dice, bueno, o sea, aunque estoy jugando, o sea, a ver, aparte lo está intentando al máximo nivel y está metiendo presión con sus jugadas, él admite que no hizo las más precisas. Pero bueno, hay que estar concentrados, hay que estar buscando debilidades y cerramos esta parte de el libro de Capablanca. Que tengan un excelente día.